El día de hoy continuamos con esta serie de videos especiales con motivo del primer informe de gobierno de López Obrador. El día de hoy seguimos respondiendo sus preguntas y respuestas. En esta ocasión toca responder las preguntas hechas a través de una publicación en esta red social. Si usted no ha visto la primera parte de este video, le dejo el link en la descripción. Sin más que decir, comenzamos. Jessica pregunta ¿por qué hay tanta grilla tóxica en contra del gobierno de López Obrador? López Obrador es un personaje que desata las pasiones tanto de odio como de idolatría. Muchas personas juzgan a López Obrador como el peor presidente de la historia y al mismo tiempo otras personas lo catalogan como lo mejor que le ha pasado a México. Creo yo que para juzgar las acciones de López Obrador de una forma imparcial, tenemos que evitar estar cegados tanto por el odio como por la idolatría. Armando pregunta ¿por qué dejaron llegar al poder a López Obrador? Más bien creo que debiéramos preguntarnos por qué la gente votó por López Obrador. López Obrador ganó porque la clase media de México se siente engañada. El sistema económico de las últimas décadas solo se ha traducido en un empobrecimiento de las clases medias. Y fueron precisamente esas clases medias las que decidieron tomar venganza contra el establishment mexicano y llevar a un personaje como López Obrador al poder. Roberto pregunta ¿por qué López Obrador no ha visitado ningún país extranjero? La verdad es porque no quiere dar la imagen de que se la pasa viajando en el extranjero mientras México enfrenta una ola de violencia. Además que no quiere usar el avión presidencial. Deuterium pregunta ¿por qué no se regula la entrada de productos asiáticos que están acabando con los pequeños productores mexicanos? En teoría el comercio exterior de México está fuertemente regulado. Los productos asiáticos llegan a nuestro mercado porque esa es la esencia de la globalización. Alberto pregunta ¿López Obrador pactó con la mafia del poder para llegar a la presidencia? Si fuera por la mafia del poder, ellos seguirían en el poder. López Obrador llegó al poder porque así una mayoría de mexicanos lo decidió. La verdad es que cuando el modelo económico se agota, también lo hace el modelo político. Si hubiera sido por el PRI, ellos aún seguirían en el poder. Cortés pregunta ¿qué le dio la ONU a López Obrador para abrir las fronteras? Realmente la frontera sur de México siempre ha estado abierta y la del norte estaba abierta hasta hace poco tiempo. Más bien creo estamos en una época donde México está cerrando las fronteras y eso lo está haciendo López Obrador por presión de Washington. Olimpia pregunta ¿por qué ayudar a los centroamericanos y no a los pueblos del sur de México? La seguridad nacional de Estados Unidos comienza más allá del río Bravo. Por eso es muy importante para Washington lo que ocurre con México. Y en el caso de México, su seguridad nacional comienza más allá de la frontera con Guatemala. Por esta razón, es muy importante para México lo que ocurre con Centroamérica. Así como Estados Unidos otorga ayuda económica a México, nuestro país otorga ayuda a algunos países de Centroamérica. Y esta ayuda no afecta de ninguna forma los recursos destinados al sur de nuestro país. Tampoco es que se destine mucha ayuda. En todo caso, es más cuestionable saber que Pemex tiene una refinería propia en Texas y no en México. Miguel pregunta ¿por qué no hay oposición en México? Porque el PRI nunca ha sabido ser oposición. El PRI fue creado para gobernar México. En el caso del PAN, ellos solo saben oponerse al PRI. Los panistas atraviesan una crisis existencial. Por un lado están felices que el PRI no gobierna
pero por el otro, ellos tampoco gobiernan. Robert pregunta, ¿qué podemos hacer para que el gobierno deje de ser mediocre y conformista? El gobierno es un reflejo de sus habitantes. Si las personas cambian, el gobierno inevitablemente cambiará. Alguna vez escuché a una persona que instaba a los demás a tomar las alcaldías para que sea el pueblo quien gobierne al pueblo. La verdad es que no nos gobiernan ni españoles, ni franceses, ni alemanes. El gobierno de México está constituido esencialmente por mexicanos. Si queremos cambiar al gobierno, tenemos que forzosamente cambiar nosotros mismos. Jusi pregunta, ¿por qué López Obrador no expropia a los empresarios neoliberales? Porque el gobierno de México está quebrado y no tiene dinero para expropiar. Hugo pregunta, ¿qué hará López Obrador con una recesión aproximándose? Más bien, la pregunta es, ¿qué haremos todos nosotros? En México existe la idea de que el gobierno todo lo tiene que hacer. Creo yo que hay que empezar a entender que todos tenemos algo de responsabilidad. Frago pregunta, ¿por qué los apoyos no llegan a todos de la forma anunciada? Burocracia. Además que francamente el gobierno de México, al igual que los demás gobiernos, está quebrado. Francisco pregunta, ¿López Obrador será mejor que Benito Juárez? Todos los gobernantes son distintos y todos enfrentan circunstancias y retos diferentes. Edwin pregunta, ¿por qué los que critican hoy a López Obrador callaron durante décadas? Hipocresía, doble moral. Yolanda pregunta, ¿el aumento de la violencia busca desestabilizar a López Obrador? No, la violencia aumenta porque la economía no crece al mismo ritmo que la población lo hace. Y a esto hay que sumarle el aumento de la desigualdad a nivel mundial. Por eso yo soy de la idea de que cuando el sistema deja de funcionar para todos. Josefi pregunta, ¿quién está detrás de López Obrador? López Obrador representa a la corriente liberal que históricamente ha radicado en la Ciudad de México. La victoria de López Obrador fue una victoria de esa corriente y una derrota de los conservadores. Gustavo pregunta, ¿por qué México no acumula oro? En general porque no nos dejan y porque confiamos en que si las cosas van mal, Washington vendrá a nuestro rescate. Adolfo pregunta, ¿quién podrá dar continuidad al proyecto de López Obrador? Falta mucho, pero creo que terminará siendo Marcelo Ebrard. Fidel pregunta, ¿cuál es el objetivo de destinar recursos a los jóvenes que no estudian ni trabajan? En general, evitar una revuelta social y evitar que esos jóvenes se conviertan en carne de cañón del crimen organizado. Además, que un país que descuida a sus jóvenes condena su futuro. Santi pregunta, ¿qué opinas del surgimiento de los youtubers? Que creo que los medios de comunicación ya necesitaban nuevas voces. Nos puede gustar o no, pero en general los youtubers provienen de lugares y clases sociales que no estaban representadas en los medios de comunicación. Oscar pregunta, ¿López Obrador es un experimento de las élites o es algo que no pudieron evitar? López Obrador es una venganza de las clases medias mexicanas contra el viejo establishment político. Juan pregunta, ¿se logrará el cambio al final del sexenio? A mí me queda claro que para el 2024 México será otro. Más que nada porque el mundo en 2024 será otro mundo. Hay cambios geopolíticos muy fuertes, pero también hay cambios tecnológicos, financieros y sociales que no pasarán desapercibidos en nuestro país. Chungus pregunta, ¿hasta qué punto se le puede echar la culpa a los gobiernos anteriores? En general, el nuevo gobierno tiene un año de gracia. Si para el segundo o el tercero las cosas empeoran, serán responsabilidad del gobierno en turno. Si el gobierno mexicano se la siguiera pasando culpando a los sexenios anteriores,
el electorado posiblemente le pasaría factura en las próximas elecciones. Si no me cree, vea el caso de Mauricio Macri en la Argentina, quien durante todo su mandato se la pasó culpando a los gobiernos anteriores. Johan pregunta, ¿el país va por buen rumbo en la cuestión económica y de seguridad? Pues no estamos creciendo y la violencia sigue desatada. Aunque hay que decir que las reformas implementadas por este gobierno apenas entrarán en vigor. El gobierno de México apuesta a la Guardia Nacional y a la ley de extinción de dominio como las formas de disminuir la violencia. Y respecto al crecimiento económico, el gobierno apuesta al nuevo Tratado de Libre Comercio y que las empresas de Estados Unidos dejen China para instalarse en México por la guerra comercial del presidente Trump. Jesse pregunta por qué el gobierno de López Obrador liberó a Elbester Gordillo. Realmente fue Enrique Peña Nieto quien encarceló y liberó a Elbester Gordillo. López Obrador encarceló a Rosario Robles. Misterioso pregunta, ¿el gobierno mexicano estará listo para la próxima recesión? No, pero no es el gobierno el que se debiera de preparar. En todo caso, somos todos nosotros. El gobierno siempre hallará la forma de que la crisis no le afecte. Sebastián pregunta, ¿no crees que es mejor que el gobierno invierta en salud y educación que en ninis? Una sociedad que descuida a sus jóvenes se condena a sí misma. Jonathan pregunta, ¿qué hubiera pasado si López Obrador llegaba a la presidencia en 2006? Ardería Roma. Para empezar, no me imagino que Vicente Fox le hubiera podido entregar el poder a López Obrador. Abraham pregunta, ¿por qué el gobierno no entiende que sin crecimiento no habrá desarrollo económico? Más bien creo que tenemos que empezar a entender que la economía no puede crecer eternamente. Tenemos que encontrar la forma en que sin crecimiento económico pueda existir desarrollo económico. Ese es el reto de estos tiempos en que habitamos. Ángel pregunta por qué López Obrador dice que su gobierno es el mejor si hay más pobres, menos empleos y mucha más inseguridad. Hasta donde sé, él no es el que dice eso. Eduardo pregunta por qué si Veracruz es un estado petrolero es tan pobre. Veracruz es la Venezuela de México. Mucha gente no se ha dado cuenta, pero así como Venezuela se hundió económicamente, también lo hizo el estado de Veracruz en México. Y más allá de los malos gobernantes, esto se debe a que extraer petróleo ya no es tan rentable como antes. Estamos en una época donde tener petróleo ya no es sinónimo de riqueza infinita. Adrián pregunta, ¿López Obrador se convertirá en el próximo líder de América Latina? Creo yo que todo presidente de México es un líder nato en América Latina. Gers pregunta, ¿crees que López Obrador se reelija? No, y cualquier político mexicano que intente hacerlo debe de recordar lo que le pasó a Álvaro Obregón, quien fue el último presidente mexicano que intentó reelegirse. Rocío pregunta, ¿por qué Rosario Robles fue encarcelada si hay tantos políticos que roban y no les pasa nada? Porque Rosario Robles tenía cuentas pendientes que ajustar con López Obrador y porque en general nadie en su sano juicio la defendería. Los mexicanos heredamos de los aztecas el disfrutar ver cómo una persona con mucho poder cae en desgracia. Por eso, cada inicio de sexenio, una persona con mucho poder político es sacrificada. P pregunta, ¿crees que erradicando la corrupción nos volveremos una potencia económica? Creo que cuando despertemos nos volveremos una potencia económica. Manuel pregunta, ¿crees que López Obrador meta a la cárcel a un expresidente? Si las cosas no mejoran en el terreno económico, no descarto que un expresidente mexicano pudiera terminar en la cárcel. Rubén Vázquez pregunta, el próximo ecocidio de México es el Tren Maya. ¿Por qué ese proyecto es prioridad? Porque a todos nos gustan los trenes
y porque a los gobernantes les gustan las grandes obras. Shine Nati pregunta: ¿por qué desde que comenzó la campaña de López Obrador te volviste propagandístico y dejaste de lado otras temáticas? No es que fuese propagandístico, simplemente había una realidad que no se podía ignorar. López Obrador era un fenómeno político y social que tenía que ser explicado, y eso fue precisamente lo que se trató de hacer en este canal. Por supuesto que no es lo mismo hablar de López Obrador como fenómeno social que como presidente de México. Alguna vez alguien me preguntó que por qué no me volvía mucho más crítico con López Obrador. La verdad es que en términos generales nunca me ha gustado hablar mal de un gobierno en específico. No lo hice con Peña Nieto, no lo hice con Trump y no pienso hacerlo con López Obrador. Pero si un día Morena pierde las elecciones, habrá que dar una explicación. En general, si usted conoce otros canales que se dicen ser de izquierda, se habrá dado cuenta que este canal es mucho más objetivo respecto a la figura de López Obrador. En todo caso, hay algo que nos toca explicar a todos, y es por qué no hay canales que sean anti López Obrador y que tengan éxito. En general, los seguidores de López Obrador son mucho más activos en redes sociales y sus detractores no. Finalmente, debo decir que si este video fue de su agrado, favor de dejar su respectivo like para que en el futuro se puedan realizar videos similares. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.